¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más del negocio del fútbol. Una semana más conectados con ustedes, hablando de esa relación entre el dinero y el fútbol. Ubicados en el Club Lunch del Hotel Best Western Plus San José, conocido también como el Hotel Irazú aquí en La Bruca, un centro de entretenimiento, de verdad que los invitamos para que se den una vuelta. Los invitamos a nuestras redes sociales en todas las plataformas como @elnegociodelfútbol. Y también pues aquí presentes en Food TV todos los jueves 7 p.m. por el canal del fútbol. El día de hoy pues tenemos dos invitados de verdad de lujo, grandes amigos, profesores universitarios, consultores internacionales. De verdad que es un lujo tenerlos a los dos. Me costó un poco, pero al final aceptaron y gracias a Dios pues los tenemos el día de hoy. El tema de hoy va a ser el impacto económico que está teniendo Rusia con la cancelación y traslado de muchos eventos deportivos, no solamente en el fútbol, sino también en otras disciplinas deportivas y, en fin, todo el conflicto bélico que viene teniendo en Europa con la invasión de Rusia a Ucrania. Voy a darle la bienvenida a ellos y estaremos entrando en detalles de este interesante tema que hoy día, pues, prácticamente ocupa todos los titulares a nivel internacional. A mi izquierda tengo al doctor Carlos Murillo. Carlos, muchas gracias por recibir nuestra invitación y estar aquí presente en las cámaras del negocio del fútbol. No, más bien, Javier, gracias por la invitación. Sin duda, un tema relevante por la coyuntura y un placer compartir con vos. Y como lo decías, con Adrián, y de verdad cuesta a veces claro, coordinar, encontrarnos presencialmente y no a través de redes y de estos canales digitales. Pero al final no me costó tanto, estoy hablando un poco exagerado. Y a mi derecha tengo al máster Adrián Moya, gran amigo también. Conversamos constantemente. Adrián, bienvenido a las cámaras del negocio del fútbol, ¿no? Muchas gracias. Estar en un tema tan importante como decía Carlos, estar obviamente con dos distinguidísimos colegas, amigos, como decías vos, también en un tema que está en este momento en la agenda caliente a nivel global. Bueno, vamos a entrar en materia. Voy a leerles un extracto nada más de algunos patrocinios y algunos eventos deportivos que han sido cancelados. Esto debido al problema que hemos tenido con la invasión de Rusia en Ucrania. Y voy a leerles un poco algunos, porque son muchos los detalles de tantos eventos, ¿verdad?, que se han cancelado, porque pues no solamente el fútbol, pero vamos a leerles más o menos cuáles son los eventos. Por ejemplo, tenemos la venta del Chelsea, ¿verdad?, que es el flamante campeón de la Champions, por 2.115 millones. La ruptura de Adidas con la selección rusa y Adidas, 650 millones de dólares. Ruptura de Schalke 04 con Gazprom, 30 millones de dólares, 10 anuales, y tenían un acuerdo hasta el 2025. Gazprom, patrocinios deportivos con la UEFA y Superliga de baloncesto, 88.6 millones. Cancelación de patrocinio Aeroflot con Manchester United, 53 millones de dólares. Patrocinios Everton, ruso, 40 millones de dólares. Premios de la Champions League, 30 millones. Premios de la Europa League, 7.2. El GP de Sochi, 150 millones. Y la cancelación de la final de la Champions, 66 millones en la ciudad de San Petersburgo. Por lo tanto, vamos nada más una pincelada de algunos eventos, porque también hay otras federaciones y otras disciplinas deportivas como el karate, como el voleibol, como el baloncesto, etcétera, etcétera. Carlos, ¿realmente es justo que el deporte pague la cancelación por un problema bélico? Mira, y déjame agregarte otro evento que era la Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. Y detrás de esos montos que citas, hay que tener en cuenta los derechos de televisión. O sea, es un efecto dominó, claro, que llega a decenas de miles de millones de dólares en este momento, sin ver a corto y mediano plazo. Sin duda, no se justifica que el deporte sufra estos resultados. Pero recordemos que la historia del deporte y la política
está estrechamente vinculada. Desde aquellas famosas, y ahora, sobre todo ahora que hay tanta comparación con la Alemania de Hitler, aquellas Olimpiadas con el gran corredor estadounidense, con Jesse Owen y todo ese manejo de la política. En aquel momento no había el manejo financiero detrás como lo hay hoy. El asunto, y aquí sorprende un elemento y no lo podemos evitar, cómo se logró coordinar el efecto de las sanciones económicas que no funcionaban en el pasado, y en este momento el sector público, sector privado, todos los sectores están participando de esto. Entonces, uno de los grandes perdedores es el deporte, pero yo creo que el objetivo de lograr revertir esta invasión en Ucrania lamentablemente justifica que se hayan hecho estas cancelaciones. Adrián, mucha gente se pregunta, bueno, invasiones militares han habido a lo largo de la historia, y recientemente en Irak, que recordamos aquí cercano en Granada, en Panamá, las Malvinas con los británicos. Otros critican cómo le dieron la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno a China, un país que ha sido castigado y denunciado muchas violaciones de derechos humanos. ¿Cómo va a haber un campeonato mundial en Qatar cuando la discriminación de las mujeres y toda esta parte del tema laboral? ¿Por qué en este escenario la comunidad internacional sí cierra filas y en otros casos no? Hay un tema ahí, lo tocaba Carlos, y es la unión, vinculación que hay entre el deporte y la política, que tradicionalmente antes el ligamen era bastante débil, después fue aumentando y ahora ya es totalmente integrado. Conversábamos, por ejemplo, ya antes hay antecedentes, por ejemplo, el caso de las cancelaciones o boicots que se dieron a los Juegos Olímpicos en Moscú por parte de Estados Unidos, y después se da viceversa en los Juegos Olímpicos cuando se dieron en los Estados Unidos. Entonces, ha habido esa relación. Ahora hay un realineamiento entre lo que es la función pública, digamos, de los estados, con algunas empresas, mega empresas, hipermundiales, hiperglobalizadas, que realmente no les sirve mucho estar en conflicto con las políticas de los países. Hay temas, por ejemplo, de pago de impuestos, pago de regalías, hay temas que tienen que ver con repatriación de capitales. Lo estamos viendo ahora con el caso de Abramovich y el Chelsea, ¿verdad? Hay temas también como el caso de la compra que se hicieron los árabes por parte de equipos en fútbol. El caso más claro es el PSG. Entonces, generalmente hay un alineamiento entre, que es en los últimos años, entre la política de un Estado y algunas empresas que tienen intereses en el deporte. Pero estamos hablando del deporte a nivel globalizado, digamos. Entonces, ahí sí vemos esas interrelaciones que antes no estaban. Lo vemos ahora con el retiro, por ejemplo, de Apple, de Rusia. Lo hemos visto también en las redes sociales, por ejemplo, Zuckerberg en la decisión con Facebook, en Rusia también. Igual Twitter. Increíblemente se informó hace 48 horas el caso de TikTok, la China. O sea, hay un alineamiento porque tampoco a estas empresas les sirve entrar en conflictos con políticas que realmente empiezan a reñir con el caso del deporte. Y el segundo elemento, Javier, tiene que ver con el compromiso que están teniendo los deportes, al menos los más avanzados, con ciertas políticas sociales a nivel global. Por ejemplo, recientemente la Federación de Estados Unidos equiparó salarios entre las jugadoras del fútbol femenino y los jugadores del fútbol masculino. En tenis, vos sabés que han habido ya la equiparación de premios. Entonces, hay compromisos que ciertos deportes globalizados están teniendo con tendencias sociales a nivel internacional, el caso de género, el caso, por ejemplo, lo hemos visto en el caso de la NFL, con las luchas que tengan que ver con el manejo de contrataciones de tipo racial. En fin, cada vez hay un mayor compromiso, resumiendo, entre el deporte con algunas políticas sociales globales. Y ejemplos están abundando. Y una de estas es, como bien señalaba Carlos, no hay justificación desde el punto de vista legal ni ético que justifique
en gran medida esta invasión. Claro. Y agrego ahí, Javier, permíteme, para ver lo que Adrián mencionaba. El caso que duró bastantes días de Novak Djokovic en el Abierto de Australia por negarse a vacunarse y que de inmediato le suspenden muchos de los contratos de estas casas. O sea, hay una integración entre gobierno, empresa privada, deportistas en todos los niveles y la dinámica mundial totalmente interdependiente en todos los ámbitos. Se habla más o menos de 3.000 millones, lo que podría perjudicar la economía rusa con la cancelación de estos patrocinios y eventos. No podemos prever cuándo va a terminar este escenario bélico, pero podría, Carlos, profundizarse más y se podrían estar sumando otro tipo de actividades que no sean solamente las deportivas y que puedan agravar la situación interna económica de Rusia. Sí, por supuesto, y ya lo estamos viendo en la parte de la suspensión del sistema SWIFT, el de transferencias bancarias de algunos bancos en Rusia, las cancelaciones que ya Adrián mencionaba, una decisión que tendrá que tomar en los próximos días el presidente Putin, que es la de si cierra los grifos del gas para Europa, lo cual le genera una complicación grande, y conforme pase cada día de conflicto armado, veremos más efectos económicos, no solo para Rusia, sino en general para todo el mundo. Y en esta semana ya lo anunciaron, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, Japón, van a tomar otras sanciones económicas que va a generar un efecto dominó, no solo para Rusia, Europa, sino prácticamente para todo el mundo. Eso incluye, por supuesto, a Costa Rica. Esas sanciones económicas, Adrián, están reemplazando un posible escenario de guerra entre las partes. No, yo no diría que no están reemplazando, están reencauzando el actual escenario del conflicto, digamos. Las sanciones, conforme vayan aumentando, van a ir afectando más a terceros. Incluso, se mencionaba la semana pasada, que incluso van a terminar afectando a China también. O sea, que la mencionada, y lo pongo entre comillas, no participación o neutralidad de China en el conflicto, ya está cambiando, está girando, porque ya empiezan a verse o se vendrán algunos efectos negativos en la misma economía china. Va a alcanzar, como decía Carlos, en efecto dominó a economías como Australia, Nueva Zelanda. Se prevé también que va a afectar algunos torneos en Europa. Mucha gente está cancelando viajes a Europa, se están cancelando reservaciones de hotel. Viene una temporada buena en Europa, que es la primavera y el verano, es una temporada muy alta. Hay gente que el temor a las noticias, el temor a cierre eventual, si el conflicto recrudece y los espacios aéreos, los deje en Francia, los deje en Inglaterra, y vienen grandes eventos. En tenis, Roland Garros, vienen las finales de las grandes ligas, de fútbol en Europa, viene la Champions. Entonces, mucha gente que asiste a esos eventos, por ejemplo, digamos los Grand Slam y otros torneos en Europa, pues se ven afectados, y ahí vemos que está afectada la industria turística, que ya tenía reservaciones, y conforme el conflicto vaya recrudeciendo, obviamente menos gente estará interesada en cruzar el Atlántico, claro, o en el caso de otras áreas, cruzar el Pacífico para ir a Europa a algún evento, va a aprovechar la primavera o el verano. O sea, el efecto realmente es un efecto. Cada día que esta guerra se empantana, que esta guerra o este conflicto se anide en Ucrania, cada día el impacto va siendo no solo negativo para Rusia, sino también para todos los demás países, incluido para nosotros, que somos un país de tomadores de precios, claro, en realidad. Claro, pero velo así, en un ejemplo concreto, ese efecto dominó. La final de la Liga de Campeones, cancelada, trasladada a territorio europeo, pero es que no es solo el partido, claro, sino, como decía Adrián, los viajes a ver esa cadena
desde el vendedor de recuerdos, de todas estas menudencias que giran en torno a un partido de esa magnitud. O sea, se puede valorar el efecto en sí de la cancelación, pero hay un montón de valor oculto detrás de todos estos eventos que no se van a poder cuantificar en el corto plazo. ¿Y te parece, por ejemplo, que el pequeño y el mediano empresario, esperando eventos grandes, sea el gran sacrificado, ¿no? Claro, porque vienen de 2 años de pandemia. De pandemia, ¿verdad? claro. Y sigue el efecto. Claro. Por ejemplo, al menos, informan los medios de comunicación costarricenses, el ciclista costarricense que tuvo que salir porque le dijeron, váyase, esto no puede, no va a ser fácil. Entonces, la cadena es muy grande y aquí está jugándose más que simplemente cuestiones financieras con los efectos en el deporte y en otros sectores. Por eso estamos viendo a China jugando un balance muy complicado, que lo han denominado los especialistas de disuasión escorada, que es ese juego de los barcos, o se inclina a un lado para contrarrestar las corrientes marinas, pero si se inclina mucho, se vuelca. China no puede jugar a ningún lado porque podría terminar siendo el más afectado. Ya Rusia sabía que iba a ser afectado. No esperaba tanto en tan corto plazo. Pero aquí el gran perdedor o el gran ganador de este juego puede ser China. Ok. Estamos conversando con el doctor Carlos Murillo y el máster Adrián Moya. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial aquí por el negocio del fútbol.